Un primer plano en poner en agenda la necesidad, la urgencia y la importancia de discutir sobre nuestro modelo, nuestras actividades económicas, los motores que explican nuestra economía, si son suficientes o no lo son, y si debemos avanzar en generar nuevos motores que complementen o que de alguna manera expliquen a futuro el crecimiento de mediano plazo de nuestro país. Entonces, en primer lugar, el plan de diversificación lo que busca es generar un consenso y una discusión que no se ha cerrado. Hasta ahora, lo que hemos visto en estos meses es cada vez más un acompañamiento de miradas de diferente tipo del sector público y del sector privado respecto de la urgencia de pensar en la economía y en las actividades económicas que explican nuestro crecimiento. Entonces, si bien es cierto, no buscamos, y de hecho no es el objetivo del plan, reemplazar una actividad económica por otra, sino sí existe una visión común respecto de que solo con una actividad económica, y este año hemos notado el golpe de lo que eso significa, solo estar atados al crecimiento económico explicado por la minería, es un crecimiento vulnerable a los cambios internacionales, pero además va llegando a su tope en términos de crecimiento para el mediano plazo. Entonces, la discusión que nosotros tenemos en el plan de diversificación es una discusión de mediano plazo. Ahora, ¿por qué pensar en un plan de diversificación? Esencialmente por dos razones. La primera, porque tenemos potencialidades productivas no suficientemente aprovechadas, ¿ok? O tenemos potencialidades productivas que podrían aprovecharse si es que generamos una serie de condiciones para que eso ocurra, ¿ok? Sobre todo en regiones, y ahí compartimos de manera profunda la mirada que tiene Concitec respecto de que Lima no es la única preocupación. Debemos tener una agenda en particular para trabajar en regiones y descentralizar tanto la economía como el conocimiento. El plan parte de que tenemos fallas de mercado y de Estado que justifican una intervención estatal. Y eso es otro esfuerzo importante que hace el plan, justificar por qué el Estado tiene algo que hacer en la diversificación productiva, algo que hacer y que decir. Y de hecho tiene bastante que hacer y bastante que decir. Fallas de coordinación, sectores que tienen políticas que se contraponen, a pesar de que un ministerio y otro, o un gobierno regional y un ministerio, o incluso entidades del mismo nivel del Ejecutivo, estamos buscando un mismo objetivo. A veces producimos una serie de normas, regulaciones o iniciativas que se contraponen entre sí. Fallas de coordinación. Fallas de coordinación que a veces hacen que no lleguen los servicios que se requieren al mismo tiempo para que una actividad económica despegue. Ejemplo, el típico ejemplo de que la carretera llegue al mismo tiempo que el hotel llegue para dinamizar la actividad de turismo de una zona. Y así en los temas de educación, de salud, de energía. Estas fallas generan una serie de resultados subóptimos. Subóptimos a nivel de innovación, subóptimos a nivel de la educación del país, y justifica que el Estado promueva una serie de políticas activas y de regulación que apunten a resolver estas fallas. Sin embargo, siempre cuando hablamos del plan, decimos que no es el plan, que también es muy importante. Lo que no es el plan es que no supone en lo más mínimo cambios a los principios del modelo económico. No supone abandonar políticas responsables en materia macroeconómica, no supone un intervencionismo o un dirigismo estatal, no nos vamos a poner a hacer empresas públicas, ¿no? Ni nos vamos a poner a decidir qué va a producir el sector privado, bastante lejos de eso estamos. No buscamos crear beneficios artificiales para que una determinada empresa o una actividad económica se desarrolle, ¿no? En particular, queremos generar condiciones para que todas las actividades económicas despeguen y cuenten con todas las condiciones para que eso ocurra. Y finalmente no es un documento cerrado. Como les decía, es un documento que busca generar discusión, que busca generar un consenso y busca convertirse en una política de Estado que trascienda a esta gestión y a este gobierno, y esperamos que lo estemos logrando.
Esta es una gráfica que siempre presenta el ministro Piero Ghezzi y que ahora está en el CADE, que seguramente la va a mostrar allá también. Es la composición de las exportaciones de Perú y Corea desde el año 1984 hasta el 2010. Y podemos ver, de alguna manera, la gama de colores. Mientras más denso el color o más intenso el color, más sofisticada la exportación. ¿Ok? Entonces vemos en el lado de la izquierda el Perú como de 1984 al 2010 tenemos una base azul, digamos, intensa que se explica por los químicos y productos para la salud. Luego tenemos alimentos procesados ya en una gama de celestes. Luego minería, vestimentas y pescados y alimentos marinos, donde hay muy poca sofisticación, ¿no? Pero como vemos, hay dos elementos relevantes aquí. Baja sofisticación, pero además muy poco cambio en el tiempo. Es decir, no ha evolucionado nuestra, digamos, cartera de exportaciones ni su sofisticación. Cuando vemos, en cambio, la experiencia de Corea del Sur, vemos precisamente a la inversa. Mientras ellos han ido sofisticándose y su gama de azul ha ido creciendo conforme avanzan los años, los cambios son evidentes, ¿no? O sea, han habido cambios y ha habido sofisticación. Más allá de las diferencias que pudieran existir entre Corea y Perú, hay algunos elementos que son claros de la política coreana que vale la pena mirar, ¿no? El esfuerzo en recursos humanos, el esfuerzo en innovación, el esfuerzo en articulación público-privada también, en estrategias claras respecto de sectores estratégicos, ¿no? ¿Cómo trabajamos el plan? Alianzas con el sector privado como un socio fundamental, nivel de coordinación interministerial e intersectorial, tenemos una comisión multisectorial y diversos brazos ejecutores y organizamos el plan en tres grandes ejes. Un primer eje que apunta a la diversificación productiva. ¿Qué queremos decir? ¿Qué estamos buscando? Ampliar la canasta exportadora a través de corrección de fallas de mercado, ampliar la potencialidad de crecimiento de algunos sectores. El eje 1 lo que busca es generar condiciones para esos nuevos motores que van a explicar el crecimiento de la economía del país en los próximos 10, 15, 25 años. El eje 2, por su parte, se enfoca en los temas de regulación. Como les decía yo, las fallas de mercado, las fallas de coordinación explican muchas veces por qué una actividad económica no se desarrolla en su máximo potencial. Nosotros usamos mucho, por ejemplo, el tema forestal, como un sector donde cuando miramos a Chile, ellos exportan 5.000 millones de dólares al año, nosotros exportamos 150 millones de dólares al año, ¿no? ¿Por qué si nosotros tenemos ciertas condiciones geográficas que nos ponen en mejor posición para un sector como la madera, ellos tienen mejores resultados que nosotros? Además de políticas activas que se han impulsado en Chile, también hay claridades regulatorias de las que nosotros carecemos. Entonces, todos los esfuerzos en mejora regulatoria. Finalmente, expansión de la productividad. Mientras en el eje 1 nosotros estamos buscando esos nuevos motores competitivos que van a explicar o que buscarán explicar el crecimiento futuro del país, en el eje 3 reconocemos que hay un gran número de empresas con baja productividad que incide en los indicadores de productividad de la economía en su conjunto, que afecta a los sectores económicos, con lo cual necesitamos incidir. Y ahí quienes están nuestras micro y pequeñas empresas. Entonces el plan reconoce que tenemos que tener una agenda de mejora de productividad también para esos sectores. Entonces, el eje 1 tiene objetivos específicos y líneas de acción, integración a cadenas de valor, desarrollo de emprendimiento innovador, incorporación de la innovación en la estrategia empresarial, en la calidad como soporte para la diversificación productiva, la atracción de inversión extranjera. El eje 2 busca mejorar regulaciones, adecuación de regulación, fomento de simplificación administrativa. El Ministerio de la Producción empieza por casa, está revisando todo su texto único de trámites, está mirando todos sus sistemas administrativos para a final del año 2015 ya tener los sistemas en línea. Finalmente, expansión de la productividad. Buscamos extender conocimiento y tecnología, cómo acercamos el conocimiento que ya existe a las micro y pequeñas empresas del país.
Promoción de sinergias y encadenamientos productivos. ¿Cómo hacemos que las pequeñas empresas se junten y se alíen a las grandes empresas, esas empresas tractoras que hoy explican gran parte del crecimiento del país? Provisión de insumos complementarios a través de recursos humanos con mayor calidad. Adecuación de la oferta formativa, eso está a cargo del Ministerio de Educación, con una política activa en todo lo que es formación técnica, y ver el tema de financiamiento para la empresa, ¿no? Que es un tema fundamental. Hoy una empresa, si bien hemos sido reconocidos como uno de los mejores entornos para el sistema de microfinanzas en el mundo, y lo somos, de hecho, tenemos uno de los mejores sistemas, las empresas carecen de una serie de financiamientos que les permitan crecer, que les permitan avanzar y llegar al mercado con sus innovaciones. Cuando comparamos el Perú con otros países de la región y del mundo, vemos que la gama de instrumentos financieros, no de los reembolsables, de los que les voy a hablar ahora y de los que compartimos con Concitec, sino de instrumentos de carácter financiero que permitan a una empresa crecer. ¿Quién invierte en una empresa que hoy tiene una innovación potente? Va al banco, le toca la puerta y le dan $250.000, difícil. Entonces hay que completar la oferta de financiamiento para el sector productivo. Ahora, el plan de diversificación, cuando ya ponemos el foco en innovación, parte de una premisa. La innovación no debe ser vista como un asunto de países ricos. De hecho, explica por qué los países son ricos. La relación entre crecimiento e innovación no va de crecimiento hacia innovación, sino de innovación hacia crecimiento. Son los países que han venido invirtiendo en innovación los que más han crecido y han sostenido el crecimiento en el mediano y largo plazo. Acá la discusión es cómo sostener el crecimiento de mediano a largo plazo para convertirnos en una economía, como decía Antón, alineada a los principales indicadores del WEF y de innovación. Ahora, cuando pensamos la innovación desde la empresa o desde los sectores económicos, un diagnóstico rápido. Alta heterogeneidad entre sectores, al interior de estos y entre departamentos. ¿Qué queremos decir? Que sectores económicos, pongamos en el caso del mismo sector de metalmecánica, que es un sector que está creciendo muchísimo gracias a la minería, vamos a encontrar empresas altamente productivas y empresas muy poco productivas. Eso hace que el sector en su conjunto, dependiendo del número de empresas que estén más o menos productivas, sea más o menos productivo. O sea, la baja productividad de las empresas que integran un sector va a incidir en la productividad del sector. También entre sectores, ¿no? Tenemos sectores altamente productivos como la minería y tenemos sectores muy poco productivos como sector, como la agricultura. También entre departamentos, si miramos un departamento respecto de otro, vemos como Arequipa en el sector lácteos es mucho más productivo que Cajamarca a pesar de tener características bastante similares. Otro elemento importante del diagnóstico es que hay una concentración del sector empresarial en micro y pequeñas empresas de baja productividad, ¿no? Una vez que pensamos en los sectores, en los departamentos, luego vemos la economía en su conjunto, más del 90% de las empresas de este país son micro y pequeñas empresas, ¿no? Y la diferencia de productividad entre las pequeñas y las microempresas respecto de las grandes es una brecha altísima cuando nos comparamos además con otros países donde si bien hay brecha, la brecha no es tan grande. Limitada inversión privada en innovación y emprendimiento con muy poco potencial productivo. La siguiente. Entonces, elementos claves de la política de innovación que impulsa el Ministerio de la Producción. Primero el concepto. Innovación implica llegar al mercado, ¿no? O sea, cuando hablamos de innovación, hablamos de llegar al mercado. Es uno de los principales desafíos de la política pública, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que lo que buscamos es que esa empresa que desarrolló un prototipo, que tiene una iniciativa muy interesante o muy innovadora, o incluso el mismo investigador de la universidad, que tiene también una vocación emprendedora, desarrolla un producto con todas sus fuerzas y sus ganas, pero ese producto no tiene mercado. La política de innovación debe apuntar a que ese producto, ese emprendedor, ese investigador con naturaleza emprendedor, llegue al mercado. ¿Okay? Eso es el objetivo central. La innovación debe formar parte de la estrategia empresarial.
Lo que nosotros buscamos con la política no es un número de 250 empresas que innovan. Buscamos que la lógica de nuestras empresas sea una lógica que incorpora la innovación en sus procesos productivos, en sus procesos de gestión. Es decir, son empresas que incorporan la innovación como parte de su estrategia empresarial. Es decir, como parte de su estrategia que se preocupan por los costos, por la gestión financiera, tengan en el ADN empresarial una visión innovadora. A eso debemos apuntar. Nuestros clientes son de diferente tamaño con problemas distintos, con lo cual nuestra política tiene que apuntar a responder esos problemas y esas diferencias. La innovación es un ciclo visto como un proceso y cuando lo vemos así requiere también intervenciones distintas. Conforme vamos avanzando en el proceso innovador requerimos intervenciones diferenciadas dependiendo de la etapa del proceso en el que estemos. Cuando pensamos en el punto de vista de la política y de la política activa del Ministerio de la Producción, un instrumento, un objetivo. ¿A qué nos referimos? Que si yo busco un emprendimiento innovador, busco a través de mi política generar un emprendimiento innovador. No busco a través de mi política generar un emprendimiento innovador, además de que sea asociado, además de que integre a los de diferentes edades. No. Busco un emprendimiento innovador, lo mido en función de ese objetivo. Claridad en los objetivos. A veces desde los policy makers, desde quienes hacemos políticas públicas, nos emocionamos con los múltiples objetivos. Un objetivo claro, un instrumento claro. Y sostenibilidad. Limitar la inconsistencia dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Limitar que a cada cambio de gobierno, a cada cambio de ministro, a cada cambio de un director, se cambie la política. Con eso si logramos sostener en el tiempo políticas, líneas de financiamiento sostenidas en el tiempo, adecuadamente evaluadas, con objetivos claros, que se sostengan en el tiempo, vamos a poder ver cambios en el mediano plazo. Pero si un día aparece un fondo y al año siguiente desaparece, si un día aparece una línea de financiamiento y a los 6 meses la cambiamos porque no nos gustó, no vamos a poder permitir al aparato o al entramado económico a madurar y a utilizar los instrumentos. ¿Okay? Cuando se trabaja con el sector empresarial, este tema es fundamental. El sector empresarial se mueve para estos temas mucho más lento que, por ejemplo, las universidades. ¿No? Las universidades son mucho más rápidas para aprovechar los fondeos, por ejemplo. En el caso de las empresas es más lento, el costo de oportunidad es más grande. La empresa está produciendo, no puede detenerse a hacer una innovación porque salió un concurso en abril y tiene que correr porque ya no va a volver a salir, ¿no? Entonces hay que sostener las políticas cuando hablamos del sector empresarial. Entonces, si nosotros quisiéramos resumir nuestra política de innovación, lo que nosotros queremos es las empresas en este eje, la productividad en el eje horizontal. Tenemos la línea azul, que es el escenario actual. Muchas empresas poco productivas tiradas para la izquierda. Y lo que nosotros queremos es empujar la curva hacia la derecha, hacia mayor productividad, pero además menor heterogeneidad. Para eso que tenemos una combinación de políticas que apuntan a desarrollo empresarial, políticas que apuntan a difusión tecnológica, políticas que apuntan a innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que diferenciamos y reconocemos que la innovación como política directa está más orientada a esas empresas que tienen mejores niveles de productividad. Una empresa con bajos niveles de productividad es muy poco probable que tenga buenas condiciones para innovar. ¿Eso qué significa? Condiciones para que su innovación llegue al mercado, que es lo que buscamos con nuestra política. Entonces, en la estrategia del plan de diversificación, ¿qué buscamos? Fortalecer la institucionalidad, hemos creado un programa de innovación, hemos creado una estrategia paraguas donde hemos enmarcado todos los instrumentos disponibles para empresas que busquen innovar, empresas y gremios. Buscamos generar una masa crítica, generar condiciones para innovación en las MIPES y generar una mirada estratégica que facilite el alineamiento de los esfuerzos. Ahora les voy a explicar cómo lo hacemos.
y completar el financiamiento para la innovación, diferenciando de acuerdo al ciclo de innovación, a las fuentes de financiamiento y apoyar todo el entramado de servicios complementarios a la innovación. Entonces, resumiendo, fases de la innovación. Esto es de alguna manera un razonamiento lógico que estamos siguiendo en el Ministerio, que evidentemente reconocemos que la innovación no es lineal, pero nos ayuda a ordenar la política y el instrumental que ponemos a disposición de las empresas. Si no llega al mercado, no es innovación. Por eso al inicio del ciclo está toda la detección de necesidades, pero al final del ciclo está la salida del mercado. Entonces, ¿qué oferta tenemos? Todo el tema de difusión tecnológica, certificación de calidad, agendas de innovación en la primera etapa, detección de brechas e implementación de soluciones existentes. ¿Qué queremos con estas líneas de trabajo? Uno, que las MIPES conozcan, apliquen conocimiento que hoy existe. Si existe conocimiento que las empresas pueden usar, no tenemos por qué ponernos a crear ese conocimiento, inventar la pólvora, como le dicen. Tenemos que traer ese conocimiento, sea de donde esté, y trasladarlo a la empresa, ¿no? Para eso estamos trabajando todos los temas de extensionismo. El plan, y han escuchado al ministro en varias oportunidades, se basa en contar con centros de innovación tecnológica que esencialmente lo que hagan es difusión de conocimiento que hoy existe, los conocidos CITES. Hemos sacado una línea de financiamiento para buscar que las empresas certifiquen con calidad. Una empresa que pasa por un proceso de certificación de calidad es una empresa que tiene mejores condiciones para innovar. Y nuestra brecha en el uso de sistemas de calidad es bastante, nuestro rezago es bastante grande. Si nosotros usamos un indicador básico como el ISO, por ejemplo, tenemos no más de 850 empresas que tienen ISO en el país, y cuando las comparas con Chile, ellos tienen más de 4.500, y no nos comparemos ni con Brasil y menos con países desarrollados. El sistema de calidad, el uso de certificaciones de calidad es una base para incrementar esa masa crítica de futuras empresas que van a innovar. Pero también buscamos que los sectores innoven, que los gremios innoven, con el grupo de empresas innoven. Entonces, fomentamos que se generen agendas de innovación tecnológica en los sectores que nos permitan luego, una vez que el sector tiene claro hacia dónde van sus desafíos tecnológicos, alinear los esfuerzos que el Ministerio viene haciendo y los recursos que tiene para los temas de innovación. Entonces, por ejemplo, ya estamos trabajando agendas de innovación con ProHAS, que es el gremio que agrupa a todos los palteros. Estamos trabajando con la Sociedad Nacional de Pesquería en una agenda tecnológica de cómo incorpora el omega a la nutrición. Hay otra agenda con cacao, con café. Tenemos un desafío por delante con la parte más de manufactura, y en eso estamos trabajando. Todo el tema de ideas, financiamiento de ideas innovadoras. Ahí tenemos el concurso Startup Perú, que financiamos emprendimiento innovador. Aquel emprendedor que tiene condiciones y una buena idea va a poder acceder a un financiamiento que lo acompañe en su esfuerzo por innovar, pero además va a entrar en un ecosistema que lo apoye y no lo deje solo en ese esfuerzo. Un emprendedor no solo necesita recursos, necesita un entorno. También tenemos financiamiento de la innovación. Ya estamos en la parte de desarrollo de proyectos y de prototipaje. Hay financiamiento individual, hay financiamiento asociado, hay financiamiento incremental. Y lo que nos falta, completar la foto. Como les decía yo, desde el Ministerio de la Producción no estamos estamos cambiando todo lo que se ha venido haciendo hacia atrás. No, estamos consolidando lo que se ha venido haciendo, que se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, emprendimiento innovador, hay financiamientos, salvo que a alguien se le ocurra cambiarlo, para los próximos 5 años, ¿no? Tenemos financiamiento para startup sin ningún problema para los próximos 5 años. Tenemos financiamiento para las líneas de innovación entre 3 y 4 años. Tenemos financiamiento para agendas de innovación tecnológica para los próximos 2 años. O sea, es decir, estamos implementando lo que les decía yo, que son buenas prácticas de sostener en el tiempo los instrumentos. Sin embargo, también nos damos cuenta que faltan instrumentos. Y en la lógica de la innovación que quiere llegar al mercado, innovar, es decir, desarrollar un buen prototipo de algo, no te asegura que ese prototipo esté en el mercado, llegue al mercado como un salto natural. Hay que trabajar en todos los temas de procesamiento a etapa industrial,
el formato, validar con estrategias comerciales, validar con los clientes, preparar el producto, todo el tema de instrucciones de uso, todo el tema de servicios complementarios. Y para eso estamos complementando el financiamiento con todo lo que tiene que ver con validación y empaquetamiento. Y finalmente, para salir al mercado y digamos, escalar, estamos revisando todo el tema de capitales ángeles y capitales de riesgo. A ver si podemos crear algún fondo complementario que incentive, por lo menos contar con un fondo que fomente inversionistas ángeles en innovación, ya sea en empresas que ya existan o ya sea en empresas que se están generando ahora. Para eso el Ministerio ha creado un fondo que se llama el Fondo MIPYME, donde tenemos más de 600 millones de soles en COFIDE, que nos permitiría armar y completar el ciclo de instrumentos a disposición del sector privado para innovar. Toda la información de nuestra estrategia la encuentran en innovateperú.p y les agradezco muchísimo la atención.